Galván, gobernadora constitucional del Estado de Chihuahua. Licenciada Clara Marina Brugada Molina, jefa de gobierno de la Ciudad de México. Maestra Indira Vizcaíno Silva, gobernadora constitucional del Estado de Colima. Doctor Esteban Alejandro Villegas Villarreal, gobernador constitucional del Estado de Durango. Maestra Lidia Denise García Muñoz Ledo, gobernadora constitucional del Estado de Guanajuato. Licenciado Julio Ramón Menchaca Salazar, gobernador constitucional del Estado de Hidalgo. Licenciado Jesús Pablo Lemus Navarro, gobernador constitucional del Estado de Jalisco. Maestra Delfina Gómez Álvarez, gobernadora constitucional del Estado de México. Maestro Alfredo Ramírez Bedoya, gobernador constitucional del Estado de Michoacán. Licenciada Margarita González Arabia Calderón, gobernadora constitucional del Estado de Morelos. Doctor Miguel Ángel Navarro Quintero, gobernador constitucional del Estado de Nayarit. Doctor Samuel Alejandro García Sepúlveda, gobernador constitucional del Estado de Nuevo León. Ingeniero Salomón Jara Cruz, gobernador constitucional del Estado de Oaxaca. Licenciado Sergio Salomón Céspedes, gobernador constitucional del Estado de Puebla. Licenciado Mauricio Curi González, gobernador constitucional del Estado de Querétaro. Licenciada María Elena Lezama Espinosa, gobernadora constitucional del Estado de Quintana Roo. Licenciado José Ricardo Gallardo Cardona, gobernador constitucional del Estado de San Luis Potosí. Doctor Francisco Alfonso Durazo Montaño, gobernador constitucional del Estado de Sonora y presidente de la Comisión Permanente de Certificación y Acreditación. Doctor Rubén Rocha Moya, gobernador constitucional del Estado de Sinaloa y presidente de la Comisión Permanente de Prevención del Delito y Participación Ciudadana. Javier May Rodríguez, gobernador constitucional del Estado de Tabasco. Doctor Américo Villarreal Anaya, gobernador constitucional del Estado de Tamaulipas. Ingeniera Norma Rocío Nale García, gobernadora constitucional del Estado de Veracruz. Maestro Joaquín Jesús Díaz Mena, gobernador constitucional del Estado de Yucatán. Licenciado David Monreal Ávila, gobernador constitucional del Estado de Zacatecas. Como invitados especiales de este consejo, Maestro Alejandro Armenta Mier, gobernador electo del Estado de Puebla. Licenciado Carlos Torres Rosas, secretario técnico y coordinador general de Programas del Bienestar de México. Como invitados permanentes de este consejo, licenciado José de Jesús Rodríguez Cárdenas, presidente de la Cámara de Comercio de la Ciudad de México. Licenciado Miguel Enrique Calderón Quevedo, coordinador general del Consejo Estatal de Seguridad Pública de Sinaloa. Silvia Leticia Herrera Soberanes, activista. Maestro Marco Antonio de la Garza Garza, fundador de la AC Faro en el Camino. Ingeniero Ignacio Manjarres Ayub, presidente de la Comisión de Seguridad y Justicia de Coparmex.
Además nos acompaña ingeniera María Geraldine Ponce Méndez, presidenta de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal y presidenta municipal de Tepic, Nayarit. Licenciado Omar Reyes Colmenares, presidente de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario y titular de Prevención y Reinserción Social. Agradecemos contar con la gentil presencia de los medios de comunicación. Saludamos a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Damas y caballeros, sean todas y todos bienvenidos. Procedemos con la proyección del video institucional de seguridad. Tengo claro que mi responsabilidad es llevar a México por el sendero de la paz, la seguridad y la justicia. Desde el primer día de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, se puso en marcha la Estrategia Nacional de Seguridad, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República, Guardia Nacional, la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Bajo la conducción de la presidenta Claudia Sheinbaum, en el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México se han incrementado los esfuerzos conjuntos con los estados de la República para neutralizar a generadores de violencia y redes criminales a través de los 4 ejes de esta estrategia. Atención a las causas. La construcción de un estado de paz incluye necesariamente crear las condiciones para que niñas, niños y jóvenes tengan acceso a una mejor calidad de vida y evitar que sean presa de los grupos delictivos. Nosotros vamos a estar encabezando, junto con la Secretaría de Seguridad, el tema de construcción de paz. Consolidación de la Guardia Nacional. Reafirmamos nuestro compromiso con una fuerza profesional, capacitada y consistente, respaldada por la disciplina y el honor que todos los mexicanos reconocen en la Secretaría de la Defensa Nacional. Fortalecimiento de la inteligencia e investigación. Nuestro objetivo es privilegiar el trabajo de investigación e inteligencia sobre el uso de la fuerza. El fortalecimiento de la inteligencia y la investigación nos permite ir un paso adelante, desmantelando las redes del crimen antes de que dañen a nuestras comunidades. Coordinación. La seguridad es una tarea compartida entre las instituciones federales y estatales, un esfuerzo coordinado con un propósito mayor: garantizar el bienestar de las y los mexicanos. Habremos de trabajar en favor de los legítimos intereses del pueblo de México. El bienestar y progreso del pueblo será el centro de todos nuestros esfuerzos. Gracias al esfuerzo, compromiso y profesionalismo de miles y hombres y mujeres que trabajan en nuestras fuerzas del orden, las instituciones del Gabinete de Seguridad cuentan con más del 75% de aprobación y confianza de la población. Atender con humanismo, disciplina y valor los retos que tengamos que afrontar. Por nuestras familias, por nuestro futuro y por México, seguiremos construyendo la paz. Del 1 de octubre al 1 de diciembre, el Gabinete de Seguridad ha coordinado las siguientes acciones. Se aseguraron 57.9 toneladas de drogas, que equivalen a más de 50 millones de dosis que no llegarán a las calles, y que apiladas tendrían la altura del Monumento a la Revolución. Se incautaron 415.309 pastillas de fentanilo, que son 415.000 jóvenes libres de este consumo, evitando que estas sustancias destruyan familias y comunidades. En Ahome, Sinaloa, se decomisó más de 1 tonelada de fentanilo. Solo este aseguramiento representa aproximadamente 20 millones de dosis y 8.000 millones de pesos, con lo que se podrían comprar 26 millones de vehículos sedán. Las 2.471 armas de fuego incautadas significa que se han decomisado 40 armas al día, es decir, casi 2 armas decomisadas cada hora. Los más de 5.000 generadores de violencia detenidos equivalen a llenar el Estadio Francisco Villa en Durango, y entre los principales casos están Shidong N., detenido en la Ciudad de México, importante operador de lavado de dinero y tráfico de fentanilo a nivel internacional. En la alcaldía Gustavo Amadero fueron detenidos 5 venezolanos del Tren de Aragua por narcomenudeo, trata de personas y feminicidio. En Culiacán, Sinaloa, se capturó a Marcelino N., Edwin Antonio N., alias El Max, y los hermanos Omar y Horacio N., vinculados al tráfico de fentanilo, drogas, armas y migrantes. En Puebla se detuvo a Ismael N., alias El Bucanas, líder de una célula dedicada a la venta de droga, extorsión al transporte público, homicidios y robo de hidrocarburo.
En Chiapas se arrestó a 2 traficantes de personas y se rescataron a 34 extranjeros. En Guerrero se ejecutaron 6 órdenes de aprehensión por desaparición forzada. En el Estado de México, como parte del operativo Enjambre, fueron detenidos 24 servidores públicos que protegían a grupos delictivos vinculados a homicidio, extorsión y secuestro. En Tijuana, Baja California, 2 personas fueron arrestadas por secuestro en el Estado de México. Vamos a dar resultados. Y eso tiene que ver con esta coordinación y esta estrategia de la que hemos estado hablando. No es de un día para otro, pero se van a notar los resultados. Estas cifras no son solo números. Son pasos firmes hacia la construcción de una paz duradera para México, de una vida sin violencia para las niñas y las mujeres, y de un futuro digno para nuestros jóvenes. Mientras siga existiendo un solo delito que lastime a nuestro pueblo, no estaremos satisfechos. Nuestro trabajo tiene un solo objetivo: continuar con la transformación de México. Gobierno de México. Segundo piso de la Cuarta Transformación. Cedemos ahora el uso de la voz a la gobernadora constitucional del Estado de Guerrero, maestra Evelyn Cecia Salgado Pineda, para que dirija un mensaje de bienvenida. Muchas gracias. Muy buenos días a todas, a todos. Bienvenida, querida presidenta, a esta que es su tierra. Sean todas y todos bienvenidos a nuestro hermoso puerto de Acapulco, el hogar del sol, que es su casa y que por supuesto siempre les va a recibir con el corazón y con los brazos abiertos. Quiero iniciar con un agradecimiento especial. Agradecer, por supuesto, a todos y cada uno de mis compañeros gobernadores, gobernadoras, secretarios de Estado, servidores públicos, a todo el Gabinete de Seguridad. Muchísimas gracias también por su apoyo, Secretaría de la Defensa Nacional, Marina, Guardia Nacional, a nuestro secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, que ha estado en todo momento aquí también en el Estado, a nuestra querida maestra Rosa Isela Rodríguez Velázquez, también muchas gracias, secretaria de Gobernación, al general secretario, almirante secretario, al doctor Alejandro Gertz Manero, a la maestra Marcela Figueroa Franco. Muchas gracias a todas y a todos ustedes, y por supuesto agradecer a compañeras y compañeros gobernadores. Ya se los comenté, pero pues se los reitero. Gracias, infinitamente gracias por todo el apoyo que nos brindaron durante el paso del huracán Otis y del huracán John. No hubo un solo gobernador, una sola gobernadora que no nos apoyara de manera fraterna. Gracias por su solidaridad y amor a este pueblo guerrerense. Y bueno, pues hoy estamos aquí, hoy nos reúne precisamente pues esta importante reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Esto significa el respaldo unánime de gobernadoras y de gobernadores a la política de paz y de seguridad que ha impulsado y delineado nuestra presidenta y su gabinete. Significa la confianza renovada en una estrategia que visualiza la seguridad no como un tema partidista, sino como una cuestión de Estado, como una prioridad que debe atenderse desde todas las trincheras y desde todas las aristas, y sobre todo de manera coordinada con los 3 niveles de gobierno y la sociedad civil. Yo celebro que también estén empresarios, empresarias el día de hoy, que también nos han apoyado muchísimo. Y bueno, esta es una estrategia que se construye a partir de la máxima que dicta: la paz y la seguridad son fruto de la justicia, e incluso que profundiza esa visión pues a la justicia en un sentido amplio, vinculada con las fuerzas de seguridad, con la honestidad y con la atención a las causas. Esta es una estrategia que respeta y que promueve de manera decidida los derechos humanos, que hoy, 10 de diciembre, por supuesto, conmemoramos su Día Internacional, lo que hace de esta sesión de consejo pues aún más especial. Hoy todas y todos los gobernadores, de la corriente o expresión política que sea, queremos y nos estamos sumando a esta gran estrategia de seguridad. Eso es lo más importante. Lo hacemos porque tenemos bien puesta una sola camiseta:
Es la camiseta de nuestros estados, es la camiseta de México y ahí vamos todas y todos. Y por supuesto lo hacemos porque tenemos la certeza de que la guerra no construye paz, sino todo lo contrario, que para cosechar bienestar, paz y seguridad necesitamos sembrar vida, sembrar educación, sembrar salud, sembrar dignidad y oportunidades para nuestros pueblos, sobre todo para nuestros pueblos originarios, indígenas y afromexicanos. Esta tarea se ha generalizado a lo largo y ancho del país. Vemos con mucho gusto que las y los gobernadores de todas las expresiones han realizado esfuerzos extraordinarios para seguir construyendo la paz en sus estados y lo han hecho con una visión amplia de justicia social. Guerrero pues no es la excepción, aquí también hemos impulsado esta visión desde el territorio, acercando al gobierno y sus servicios a la gente, casa por casa, en todos los municipios y en todas las regiones. Se ha empoderado a las mujeres con la convicción de que ellas son el corazón de esta transformación y también el corazón de sus familias y de sus comunidades. Yo quiero cerrar este mensaje diciendo que vamos a seguir trabajando, que vamos a continuar apoyando, respaldando toda esta estrategia y por supuesto haciéndolo de manera coordinada. Con estas tareas, estas herramientas como son la investigación, que son fundamentales para la seguridad ciudadana y la profundización de los programas para atender las causas de la violencia. Por supuesto, agradecer a nuestra presidenta por su cariño, a Guerrero por su determinación para lograr la renovación de nuestro Acapulco como una cuestión de justicia social, por su compromiso con la paz de nuestro estado y de todo el país. Gracias nuevamente al Gabinete de Seguridad, a la Secretaría de Gobernación, de la Defensa Nacional, Marina, Guardia Nacional, Fiscalía General, Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, hoy también en especial a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cuyo trabajo es indispensable, máxime en esta fecha tan importante para el pueblo de México. Agradecer a los representantes de las cámaras civiles y demás miembros de este Consejo, gracias por su presencia el día de hoy. Nuestro reconocimiento y cariño siempre, compañeras y compañeros gobernadores, de verdad que es un honor poder tenerles a todos, poder tener a nuestra presidenta, a todo el gabinete, de verdad nos llena el corazón de alegría y por supuesto que nos da más fortaleza para seguir adelante. Hoy Acapulco está vivo, Acapulco está de pie, sigue luchando con el apoyo de todas y de todos ustedes y Guerrero también continuará haciendo lo propio. Aquí desde esta casa, ustedes, desde esta tierra donde la patria es primero, pues muchas gracias por estar aquí, sean todas y todos bienvenidos y por supuesto que viva Guerrero. Gracias. A continuación, y para moderar esta sesión ordinaria, queda en el uso de la palabra la maestra Marcela Figueroa Franco, secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Muy buenos días, con su permiso, presidenta, buenos días gobernadoras, gobernadores, jefa de gobierno, integrantes del Gabinete de Seguridad, invitados permanentes, representantes de la sociedad civil, señoras y señores. Agradezco que hayan atendido la convocatoria para esta sesión ordinaria del Consejo Nacional. Como parte de las formalidades estatutarias, se informa que existe el quórum para celebrar la 50ª sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, quedando legal y debidamente constituido acorde a lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Asimismo, me permito someter a la aprobación de las y los integrantes de este Consejo el orden del día para la presente sesión. Los que estén a favor de su aprobación, sírvanse manifestarlo levantando la paleta de votación que está en su lugar. Gracias. Quienes estén en contra de la aprobación.
¿Alguna abstención? Gracias. El orden del día de esta sesión ha sido aprobado por unanimidad con 37 votos a favor. Bueno, con el permiso de las y los integrantes e invitados de este Consejo Nacional, me permito presentar el informe de incidencia nacional. Sí, la siguiente, por favor. Gracias. En relación con el promedio diario de víctimas de homicidio doloso por año publicadas por el INEGI, se presenta una reducción año con año, ya que, como puede verse en la gráfica, en 2019 se registraron 100.4 homicidios en promedio al día, 100.5 en 2020, 97.8 en 2021, 91.2 en 2022, 88.4 en 2023 y en los 11 meses que ya lleva 2024, de enero a noviembre, tenemos un promedio de 83 homicidios diarios. Es decir, entre 2019 y 2024 hay una reducción de menos 17.4% en el promedio diario de homicidios y entre 2023 y 2024 una disminución de menos 6.1%. La siguiente. Durante el mes de noviembre se contabilizaron un total de 2.461 homicidios dolosos. Esto es un promedio mensual diario de 82 víctimas de este delito al día. En lo que va de 2024, el mes con mayor número de homicidios ha sido junio, con 89.3, seguido de abril con 87.2. Por su parte, los meses que menos homicidios han registrado son marzo con 77.9 y enero con 78.5. En lo que respecta al estatus de las entidades del país, en lo que va del año, es decir, de enero a noviembre de este 2024, 49.6% de dichos homicidios, prácticamente la mitad, se concentró en 7 estados. Estos son Guanajuato, Baja California, Estado de México, Chihuahua, Jalisco, Guerrero y Nuevo León. La siguiente. Asimismo, en los 2 meses de administración de la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, la mitad de estos homicidios dolosos se concentró también en 7 estados. En este caso, Guanajuato, Sinaloa, Baja California, Estado de México, Guerrero, Chihuahua y Jalisco. En materia de tendencias en la incidencia delictiva de alto impacto, es decir, de los delitos de homicidio doloso, feminicidio, lesiones dolosas por arma de fuego, secuestro, extorsión y los robos con violencia en sus diferentes modalidades, como son robo a transeúnte, de vehículo, a transportista y a casa habitación, se identifica que se tiene una disminución en el promedio diario entre 2019 y 2024 de 34.9%, ya que mientras en 2018 el promedio diario era de 969.4 delitos de alto impacto al día, en los 11 meses de 2024 este promedio es de 604.8 delitos al día. En los cambios porcentuales en los delitos de alto impacto, comparando 2019 con 2024, el delito de homicidio doloso presenta una reducción de menos 13.1%, el feminicidio menos 14.2%, las lesiones dolosas por disparo de arma de fuego menos 18%, el secuestro extorsivo menos 69.8%, la extorsión con incremento de 15.6%, todos los robos con violencia con disminución de menos 40.1%
El robo a casa habitación con violencia, menos 44.9%. El robo de vehículo con violencia, menos 32.5%. El robo a transportista con violencia, menos 33.5%. El robo a transeúnte con violencia, menos 33.7%. El robo a negocio con violencia, menos 49.5%. Y otros robos con violencia, menos 45.6%. Esto sería, de mi parte, en cuanto al informe de incidencia delictiva. Es cuanto. Escucharemos el informe de acciones relativo al eje Atención a las Causas por parte de la licenciada Rosa Isela Rodríguez Velázquez, secretaria de Gobernación. Con su permiso, Presidenta Claudia Sheinbaum. Saludo con respeto a gobernadoras y gobernadores asistentes a esta sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Agradezco la magnífica anfitrionía de la gobernadora Evelyn Salgado. Saludo a los servidores públicos, también integrantes del Consejo Nacional por la parte de la sociedad civil y a las distintos órdenes de gobierno aquí presentes. La Estrategia Nacional de Seguridad del Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tiene 4 ejes: atención a las causas que generan la violencia, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de la inteligencia e investigación, así como la coordinación con los estados, con la Fiscalía General de la República y con la sociedad. Hoy tenemos la instrucción de la Presidenta de México para referirnos al primero de estos ejes: la atención a las causas que generan la violencia en zonas específicas del país. La falta de atención de los gobiernos neoliberales a la problemática de la población generaron pobreza, desigualdad y violencia. La gente perdió la esperanza de mejores oportunidades de vida y desarrollo. Prevalecía el desempleo y los bajos salarios. Nuestros jóvenes no tenían oportunidad de trabajo o estudio y podían ser presa fácil de las adicciones y los delitos. Desde 2018, con la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador al Gobierno de México, cambió la forma de ver y hacer las cosas. Se estableció un régimen de derechos donde el centro de todo es el bienestar de la población, principalmente de la que vive con mayores desigualdades y desventajas sociales. Por el bien de todos, primero los pobres. Hoy cada día más mexicanas y mexicanos conocemos nuestros derechos: derecho a la alimentación, derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a la vivienda, derecho a la seguridad y derecho al acceso a la justicia. La transformación de nuestro país, iniciada hace 6 años y ahora encabezada por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, tiene claro que se requieren acciones para lograr la pacificación, de prevención para disminuir las violencias contra niños, niñas y adolescentes y jóvenes que viven en zonas de alta incidencia delictiva. Si se satisfacen las necesidades de la población, habrá menos razones para que los jóvenes se encuentren en la disyuntiva de unirse a las filas de la delincuencia. Evitaremos así que sean cooptados por los grupos delictivos. Atender las causas que originan la violencia nos permitirá seguir avanzando en la construcción de paz en el país. Por eso se ha trazado la estrategia Construcción de Paz, para ir a territorio, a tocar casa por casa, en las colonias, en las comunidades, en los estados con mayores índices de homicidio. En esta estrategia participan todas las instituciones del Gobierno de México que conforman el Gabinete Legal y Ampliado, dependencias con las cuales ya nos hemos estado poniendo de acuerdo en el despliegue de personal.
Elegimos para esta tarea a los mejores perfiles, a los trabajadores y trabajadoras más comprometidos. Serán los que tengan convicción en los principios de la Cuarta Transformación, pero también esperanza y fe de que es posible generar un cambio de fondo en esos lugares. Se trata de mujeres y hombres con compromiso que han sido debidamente capacitados para esta labor. Hoy, por instrucción de la Presidenta de México, estamos invitando a los titulares de los gobiernos estatales y municipales del país a sumarse a estas acciones que buscan la pacificación de las colonias, comunidades, barrios que están bajo su jurisdicción. Esta estrategia llegará a cada rincón del país y tiene como fin transformar las zonas de alta marginación y vulnerabilidad en zonas de paz e impulsar la participación de la población en la toma de decisiones a través de comités de paz. Iniciamos en colonias de León y Celaya, en Guanajuato, en frontera con Malapa y San Cristóbal de las Casas en Chiapas, así como en Chilpancingo y Acapulco en Guerrero. También visitamos Tabasco, también el Estado de México y en Tijuana, Baja California. Se trata de llevar a las comunidades toda la oferta de programas y acciones que tiene el gobierno en materia de trabajo, cultura, deporte, servicios urbanos, fomento económico, salud, educación, bienestar y otros. De esta manera, si en las visitas encontramos un niño que no acude a la escuela, se le brindarán las facilidades para que en coordinación con la Secretaría de Educación pueda ser recibido en algún plantel. No queremos que nadie se quede afuera o atrás. Lo vamos a llevar de la mano a la escuela para que sus padres y el Estado cumplan su obligación de procurarle educación. Si detectamos que algún joven no cuenta con beca escolar, se le dará preferencia para que la obtenga. Y si en alguna zona se requieren medidas de solución de conflictos o la realización de una asamblea, se brindará la asistencia necesaria. Se efectuarán actividades deportivas, culturales, artísticas, caminatas por la paz, carreras por la paz, feria por la paz, pláticas por la paz, desarme voluntario por la paz. Se trata de que las comunidades sean beneficiadas con programas y servicios. El mundo, México busca la paz y las autoridades tenemos que hacer frente a esta demanda para vivir con tranquilidad. El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum hará todo lo posible y más para lograr el bienestar y tranquilidad de las familias. ¿Por qué? Porque no venimos a ganar la guerra, venimos a construir la paz. Deseamos de todo corazón que se sumen todas y todos a las actividades por la paz en México, los gobiernos, empresarios, organismos religiosos, agrupaciones de maestros, trabajadores, todas y todos. Muchas gracias por su atención, gracias que nos permiten servirles y trabajar con ustedes. Muchas gracias. Para continuar con el orden del día, cedemos nuevamente la palabra a la maestra Marcela Figueroa Franco, secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Muchas gracias. A continuación, procederé a mencionar los acuerdos de esta 50ª sesión ordinaria que previamente a esta sesión se hicieron de su conocimiento. Acuerdo 01/L 2024. Aprobación del acta de la 49ª sesión ordinaria. Acuerdo 02/L 2024. Presentación de los informes de actividades correspondientes al año 2024. Acuerdo 03/L 2024. Presentación de los 32 informes de avances de las entidades federativas correspondientes al artículo 7º transitorio del Decreto Constitucional en materia de Guardia Nacional. Acuerdo 04/L 2024, presentación de informes de verificación y supervisión de la Coordinación Nacional Antisecuestro.
Acuerdo 06/L/2024, ejes estratégicos, programas y subprogramas con prioridad nacional. Acuerdo 07/L/2024, criterios de distribución del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, FASP, para el ejercicio fiscal 2025 y los resultados de su aplicación. Y criterios generales para la administración y ejercicio de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, FASP, para el ejercicio fiscal 2025. Acuerdo 08/L/2024, lineamientos, criterios de distribución, fórmulas y variables para la asignación de los recursos del Fondo para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública, FOFISP, para el ejercicio fiscal 2025. Acuerdo 09/L/2024, criterios para la coordinación de la aplicación y verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para el fortalecimiento de los municipios y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, Fortamun, para el ejercicio fiscal 2025. Acuerdo 10/L/2024, certificación de las unidades de investigación del delito. Acuerdo 11/L/2024, actualización al instrumento de registro, clasificación y reporte de los delitos y las víctimas, CNSP/38/15, que permita conocer el comportamiento diario y desagregado de este indicador. Acuerdo 12/L/2024, modificación del Acuerdo 06/XLIV/19 para la elaboración y presentación del diagnóstico correspondiente al artículo 7º transitorio del decreto de la Guardia Nacional por parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Acuerdo 13/L/2024, modificación del capítulo 3 del Programa Rector de Profesionalización 2024 para la ampliación de la vigencia de la validación de los programas de capacitación. Para lo anterior, me permito someter a la aprobación de las y los integrantes de este Consejo Nacional los acuerdos antes mencionados. Quienes estén a favor de su aprobación, sírvanse manifestarlo levantando la paleta de votación. Muchas gracias. ¿Algún voto en contra? ¿Alguna abstención? Muchas gracias, señoras y señores consejeros. Los acuerdos han sido aprobados por unanimidad con 37 votos a favor. A continuación, me permito ceder el uso de la voz al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana y presidente de la Conferencia Nacional de Secretarios y Secretarias de Seguridad Pública, licenciado Omar García Harfuch. Con su permiso, Presidenta. Maestra Evelyn Salgado, gobernadora constitucional del Estado de Guerrero, agradecemos mucho su hospitalidad y el cálido recibimiento en este municipio tan importante para el país. Saludo con mucho respeto y agradecimiento a las señoras y señores gobernadores por su presencia en este lugar y por toda la colaboración y compromiso demostrado en los últimos meses. Muchas gracias. Saludo a la secretaria de Gobernación, a la secretaria Rosa Isela, al general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, al almirante Raimundo Pedro Morales, secretario de Marina, al doctor Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, a la licenciada Ariadna Montiel, secretaria de Bienestar, al general Hernández Cortés, comandante de la Guardia Nacional, a la licenciada Ernestina Godoy, consejera jurídica del Ejecutivo Federal, a la maestra Rosario de Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y saludo con aprecio a la maestra Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad. Como
lo hemos comentado, las gobernadoras y gobernadores presentes y coincidido en otras ocasiones, estamos convencidos que para lograr una paz duradera en el país debemos asumir que la seguridad es una responsabilidad compartida. En el Gobierno de México, bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum, hemos asumido este compromiso con determinación para dar resultados a la ciudadanía. Sabemos la complejidad de pacificar al país. La violencia y la inseguridad no se generaron de un día para otro y tampoco se va a resolver esta problemática de un día para otro. Sin embargo, hemos visto que con la estrategia planteada en estas últimas 9 semanas de gobierno se han dado resultados contundentes que nos muestran que vamos por el camino correcto. Hay mucho por hacer, pero queremos trabajar de la mano, coordinados con ustedes, con las fiscalías de sus estados, con las policías estatales, en una estrecha coordinación con las autoridades federales para incrementar las operaciones, aumentar las investigaciones en conjunto y poder brindar mejores resultados a la ciudadanía. Como saben, la actual Estrategia Nacional de Seguridad da continuidad a los logros alcanzados con anterioridad, fortaleciendo los 4 ejes estratégicos previamente establecidos. Atención a las causas estructurales de la violencia. Para reducir la violencia a largo plazo, se requiere acompañar las acciones operativas con programas de atención a las causas que permitan reducir las desigualdades y generen oportunidades que alejen a nuestros jóvenes de entornos delictivos, como ya lo mencionó la secretaria de Gobernación. La consolidación de la Guardia Nacional dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional para garantizar su estabilidad, su crecimiento, su desarrollo y el fortalecimiento de sus capacidades. Recientemente se presentó una estrategia para reforzar en la seguridad en carreteras que estará a cargo de esta corporación. Quiero destacar que en todos los aseguramientos y detenciones la presencia de la Guardia Nacional ha sido sumamente importante para tener resultados efectivos. El tercer eje es el fortalecimiento de las capacidades de inteligencia e investigación. Hemos integrado los esfuerzos y capacidades en materia de inteligencia e investigación de nuestras instituciones para identificar generadores de violencia y sus redes criminales, así como las zonas de mayor incidencia. Con investigadores de campo y analistas especializados, generamos información para integrar carpetas de investigación para la solicitud de cateos y órdenes de aprehensión a través de la Fiscalía General de la República. Nuestro objetivo es privilegiar el trabajo de investigación e inteligencia sobre el uso de la fuerza, para convertir la información en productos operables que nos permitan realizar acciones certeras contra las organizaciones criminales. El cuarto es la coordinación entre el Gabinete de Seguridad y las entidades federativas. La Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través de la Subsecretaría de Investigación y del Centro Nacional de Inteligencia, y por supuesto también la Secretaría de Gobernación, así como fiscalías y policías estatales, estamos sumando esfuerzos y capacidades para estrechar la coordinación y dar mejores resultados. Bajo esta política de coordinación, del 1 de octubre al 1 de diciembre, fueron detenidos más de 5,000 personas por delitos de alto impacto. Se han asegurado 58 toneladas de drogas, además de 415,309 pastillas de fentanilo y 2,471 armas de fuego, así como también el aseguramiento histórico de más de 1 tonelada de fentanilo. También en este periodo se han desmantelado por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina 43 laboratorios clandestinos para la elaboración de metanfetaminas. En estas últimas semanas se han realizado detenciones de objetivos de gran relevancia. Tenemos muy claro que la responsabilidad de la autoridad es proteger a la ciudadanía y tenemos miles de mujeres y hombres del Ejército, Marina, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y policías de todos los estados que todos los días están haciendo su mayor esfuerzo para dar protección a la población. Esto es un ejemplo de lo que hemos logrado en este corto plazo de manera coordinada. Con la modificación al artículo 21, se le otorga a la Secretaría de Seguridad la facultad de investigación que permita coadyuvar con las fiscalías en la investigación de delitos y cumplimiento de órdenes de aprehensión. Con ello, se están creando sistemas y un mecanismo de coordinación para la inteligencia e investigación para la seguridad pública específicamente. Con esta modificación también se presenta la necesidad de impulsar la creación, operación, fortalecimiento y certificación de las unidades de investigación del delito.
Para cumplir este objetivo, se instruye al Secretariado Ejecutivo a desarrollar los instrumentos y procesos que sean necesarios para apoyar a las entidades. Estoy seguro que los acuerdos generados en este encuentro nos permitirán tener acciones más eficaces en el combate a la inseguridad. Además de dar respuesta a los ejes y programas prioritarios como el tener más y mejor policía a través de un desarrollo integral, el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia y del sistema penitenciario nacional. Con todo esto, queremos decirles que estamos aquí para apoyarlos, para ponernos a sus órdenes y reiterar el compromiso de colaboración del Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal. Vamos a seguir sumando las capacidades del Estado mexicano y trabajando con los estados para brindar un entorno de paz y seguridad a los habitantes del país. Muchas gracias. Escucharemos al fiscal general de la República y presidente de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, doctor Alejandro Gertz Manero. Con su permiso, señora presidenta, señora gobernadora, señoras y señores. Hemos visto a través de la información que recibimos al principio de esta reunión el cambio sustantivo que ha ocurrido en todo el Estado mexicano después de 14 años de crecimiento de la delincuencia y del delito en México. Esos 14 años no tienen paralelo en la historia del México contemporáneo. Haber logrado detener esa dinámica que parecía incontenible fue verdaderamente un esfuerzo en el que muchos de ustedes trabajaron durante los últimos 6 años. Debemos agradecerle al gobierno del licenciado López Obrador el haber puesto todas las bases para lo que ahora estamos haciendo. Ahora estamos en una nueva etapa. Esa etapa la han denominado el segundo piso. Yo espero que sea no un segundo piso, sino un enorme edificio en el que puedan caber todos los mexicanos. La señora Presidenta de la República tomó una serie de decisiones que son fundamentales. Unió no solamente a su gabinete, sino a todas las instituciones federales y a todas las instituciones de la República para dar un frente común y dar una pelea en la que cada uno de nosotros y en cada uno de los niveles de gobierno estamos comprometidos. Estamos comenzando una nueva administración y un nuevo gobierno que tiene que dar los resultados que todos esperamos. Y no se van a dar si no estamos todos y cada uno comprometidos en este trabajo. Para la Fiscalía General de la República es un honor poder estar con ustedes, poder acompañar al Gobierno de la República en esta tarea y en este cambio que hará de México un nuevo país en el que todos podamos vivir en paz. Yo les agradezco mucho su presencia, a la señora Presidenta su confianza y a todos ustedes les manifiesto que en el alma y en el corazón de cada uno de nosotros está el triunfo de este gran proyecto de seguridad. Muchas gracias a todos. Ahora escucharemos el mensaje por parte de la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Presidenta de este Consejo Nacional de Seguridad Pública, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos, a todas. Gracias a Evelyn Salgado, gobernadora de Guerrero. Nos tocó cuando entramos nada más al gobierno una situación difícil con el huracán John. Todos los municipios de Guerrero fueron afectados por el huracán. Hay veces que hay noticias que salen a 8 columnas cuando uno no atiende y que no salen en ningún lado cuando uno atiende una emergencia. Y en este caso, afortunadamente, no salió en 8 columnas, sino que juntos salimos adelante
y quiero agradecer esta coordinación enorme a la gobernadora Evelyn Salgado, que además está haciendo un gran trabajo al frente del Estado de Guerrero. Agradecer también al Gabinete de Seguridad, que nos reunimos todos los días en la mañana, por supuesto, a la secretaria de Gobernación, a Rosa Isela Rodríguez, al secretario de la Defensa Nacional, el general Ricardo Trevilla, al secretario de Marina, al almirante Raimundo Morales, al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, a Ernestina, que nos vemos todos los días, y agradecer especialmente al fiscal general de la República, al doctor Alejandro Gertz Manero, que reconociendo la autonomía constitucional que tiene la Fiscalía, desde el primer día le solicité si podía estar presente en el Gabinete de Seguridad con su equipo y de inmediato aceptó, y hoy hay una coordinación excepcional con la Fiscalía General de la República. Muchas gracias, doctor Alejandro Gertz Manero. Rosario Piedra, muchas gracias por tu presencia. Y por supuesto a las y los gobernadores de nuestro país, muchas felicidades y muchas gracias por estar presentes. Yo he planteado que primero, juntos vamos a salir adelante, juntos y juntas. No hay nada que nos vaya a detener, vamos a dar todavía más resultados en seguridad. Estoy segura de ello porque hay una enorme coordinación con todos los gobernadores y gobernadoras y con el Gabinete de Seguridad. Yo he planteado que son dos brazos en la estrategia de seguridad. El primero es la atención a las causas, que sin justicia no hay seguridad, o dicho de otra manera, la paz y la seguridad son fruto de la justicia. Nuestra tarea es evitar que cualquier joven se acerque a un grupo delictivo, y eso solo se puede dar con justicia social y atendiendo las causas profundas de la desigualdad en nuestro país. Y la segunda tiene que ver con la cero impunidad. Nosotros tenemos que lograr como Estado mexicano que el delito grave que se comete en nuestro país sea sancionado. Son las dos. Y para ello hemos desarrollado esta estrategia que la hemos establecido en 4 ejes. La primera, que es justamente atención a las causas. La segunda, que desde la Federación tiene que ver con el fortalecimiento de la Guardia Nacional, que es la institución que formó el presidente Andrés Manuel López Obrador y que hoy es parte de la Secretaría de la Defensa Nacional y que tiene que fortalecerse como una guardia que atienda cada lugar de nuestra República y que tenga la capacidad de coordinarse con las fuerzas estatales. La tercera es la inteligencia y la investigación, y la cuarta, la coordinación. En el caso de atención a las causas, además de lo que hacemos desde el Gobierno de México, el próximo año estamos destinando más de 800,000 millones de pesos a los programas de bienestar, que hoy la mayoría de ellos son derechos sociales establecidos en la Constitución de la República, que lo que permiten no solamente es atender al que menos tiene, sino también fortalecer la economía nacional. Si este recurso no se destinara a los programas de bienestar, no habría el fortalecimiento desde abajo de la economía de nuestra nación. Pero además, atención a las causas, hoy le estamos dando una visión adicional, y es, además de Jóvenes Construyendo el Futuro, la estrategia que presentó la Secretaría de Gobernación, Rosa Isela.
El objetivo es llegar a cualquier familia que se encuentre en una situación de vulnerabilidad, particularmente en aquellos lugares en donde hay más violencia en nuestro país. Que ninguna familia se quede sin la atención del gobierno o de los gobiernos. Y para ello es esta estrategia de construcción de paz que hoy estamos desarrollando, en particular en Chiapas, en 3 municipios, en Tijuana, en Baja California, yéndonos a los extremos, aquí en Guerrero, en Acapulco y en Chilpancingo, en el oriente del Estado de México, en la zona urbana que constituye este conglomerado urbano de mayor pobreza urbana en nuestro país, que son más de 10 millones de habitantes. León, en Guanajuato, en León y en Celaya, esencialmente, ¿verdad? Son en los municipios en donde… y en Tabasco, en el municipio del centro, Villahermosa y toda su zona cercana. Es una metodología que desarrollamos en su momento en la Ciudad de México y que se fortaleció con la experiencia de Rosa Isela y de su equipo en distintas áreas del país, particularmente en Aguililla, Michoacán, que se desarrolló en su momento también con el gobernador de Michoacán. En ciertas zonas del país donde hay mayor delincuencia, mayores índices delictivos, o donde no necesariamente hay mayores índices delictivos, pero sabemos que hay población que está en riesgo, particularmente la juventud, de acercarse a un grupo delictivo, ahí tiene que estar presente el Estado mexicano, con la atención a las causas. Y por eso es este trabajo que les invitamos a que participen con nosotros, todos los estados de la República. Es una metodología particular para cada entidad, porque no en todos los lugares es la misma, pero parte de tocar casa por casa para conocer cuáles son las necesidades de la población y atender las necesidades más profundas. Si en una familia los niños no van a la escuela, hay que llevarlos a la escuela. ¿Quién los va a llevar a la escuela? Si no puede la familia, los va a llevar el gobierno. Los va a sacar de su casa, los va a llevar a la escuela, asegurar que la escuela está segura y regresarlos a su casa. Si el joven no va a la preparatoria, tenemos que llevarlo a la preparatoria. Si el joven de 18 años no tiene empleo, tenemos que buscarle empleo. Si la familia no tiene trabajo, tenemos que encontrar la manera de que tenga trabajo. Pero tiene que estar el Estado mexicano presente para poder atender a las familias. No se trata de destinar recursos adicionales. En nuestro caso, es el propio gobierno y los servidores públicos quienes están yendo a las comunidades. No es que estemos contratando a más personas. Es la Secretaría de Gobernación y su equipo, con 10 personas de la Secretaría de Turismo, 20 personas de la Secretaría de Desarrollo Económico, personas que se quedan durante un mes en la comunidad y se rotan con otras personas para tener presencia permanente. A partir de ahí estamos generando algunos programas de deporte comunitario y de cultura comunitaria. Por ejemplo, nos hemos planteado el reto, el otro día lo presentamos ahí en la conferencia de la Mañanera del Pueblo con el Canelo, de que el 6 de abril hagamos la clase de box más grande del mundo en toda la República. ¿Cómo lo vamos a lograr? Trabajando con los jóvenes desde ahora, desde el 1 de enero hasta el 6 de abril, para que participen en todas las plazas, en todos los municipios, en una actividad comunitaria que permita darles una orientación y mantener esta actividad. Si no es deporte, es cultura, y si no son otras actividades. Pero la idea es poderles presentar con mayor detalle a través de la secretaria de Gobernación
esta actividad que en algunos lugares tiene que desarrollarse de una manera, en otros de otra, pero que podamos trabajar juntos y juntas para atender ciertos territorios de nuestro país que requieren necesariamente de nuestra presencia. Entonces, atención a las causas es todo lo que ya hacemos, pero además esta estrategia de construcción de paz. Queremos plantearles a los presidentes municipales que los vamos a convocar el próximo año, a principios de año, un programa que desarrollamos en su momento con Clara Brugada en la Ciudad de México, ella como alcaldesa de Iztapalapa, que son los senderos seguros, pero ahora les queremos llamar senderos de paz. Se trata de que en las zonas más oscuras de un municipio podamos llenarlos de luz en todos los sentidos, iluminar, mejorar el corredor urbano que hay en esta zona, convocar a los jóvenes a hacer murales urbanos. Evidentemente las zonas rurales deben tener su característica y las urbanas otra, pero si nos ponemos de acuerdo con todos los municipios del país, con todos los gobernadores y gobernadoras y definimos los territorios donde queremos entrar, estoy segura que vamos a poder dar más resultados. Entonces, esta es la primera convocatoria que queremos hacerles a la construcción de esta estrategia de paz, de atención a las causas en los distintos territorios del país y a partir de otras acciones. Aquí con el gobernador de Durango ya dijimos que vamos a hacer un festival de música mexicana, pero que el único contenido sea la construcción de la paz. Y como él es cantante de banda, nos va a ayudar a encabezar este festival, entre otras acciones de construcción de la paz en todo nuestro país. En vez de que las bandas se dediquen a andar cantando otras cosas, convocarlos nosotros a cantar y hacer de la paz el contenido de las canciones. Perdón, que haya Pero bueno, les comento de distintas acciones que han salido y que nos tienen que llevar esta atención conjunta de las causas y que podamos ir construyendo paz en cada territorio de nuestro país. La segunda que planteo es el fortalecimiento de la Guardia Nacional. Pero lo mismo en los estados es el fortalecimiento de las policías estatales y también de las policías municipales. Lo primero, evidentemente, es evitar cualquier colusión de cualquier fuerza con el crimen. Pero así como nosotros estamos dedicando recursos y acción para fortalecer la Guardia, que es una institución excepcional, pero que requiere su fortaleza, porque es una institución que tiene apenas pocos años, que el general Cortés está haciendo una gran labor, por supuesto, con el general Trevilla, y estamos fortaleciendo la Guardia como institución de la República. De igual manera tenemos que fortalecer las policías estatales. Entonces, que cada uno de nosotros haga su parte en este proceso. Entonces, así como es el fortalecimiento de la Guardia, el fortalecimiento de las policías es necesario. En muchos de sus estados han dado mejores condiciones de vida a la policía, que es fundamental, mejores salarios, mejor equipamiento, mejor capacitación, mejor formación, pero es fundamental romper cualquier liga de corrupción que haya en estas instituciones y el fortalecimiento y su coordinación con las instituciones federales. El tercer punto es inteligencia e investigación. Como saben, pasó por muchos de sus estados, modificamos el artículo 21 de la Constitución para darle la tarea a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de poder desarrollar acciones de inteligencia. Primero porque dentro de esta institución está el Centro Nacional de Inteligencia y tenía que tener su fortaleza en la Constitución. Pero el Centro Nacional de Inteligencia, además de la seguridad nacional, que es una de sus funciones,
la seguridad interior, la seguridad pública es su principal función en este momento. Y para ello estamos fortaleciendo la Secretaría, además con las capacidades de nuestro secretario en este sentido, y queremos colaborar con todas las entidades de la República. ¿Cuál es el objetivo? Judicializar. No es solamente hacer inteligencia e investigación, sino que esto se traduzca en carpetas de investigación, que esperamos que el Poder Judicial vaya fortaleciéndose también con la reforma, para poder tener carpetas de investigación que lleven a detenciones de delincuentes que están asociados con los delitos de alto impacto. No, hay muchas cosas que es mejor platicarlas ya en concreto, pero este es el objetivo. En algún momento en nuestro sistema de seguridad y justicia, la mayor parte o la investigación, la fuerza de la investigación la tiene la Fiscalía General de la República y las fiscalías estatales, con las policías ministeriales y las policías de investigación. La idea de fortalecer la inteligencia y la investigación es coadyuvar con el Ministerio Público, que permita que se puedan fortalecer esas carpetas de investigación y que los jueces pues hagan también su trabajo. Es algo fundamental y la invitación es que podamos hacerlo conjuntamente. Ustedes, la mayoría de las fiscalías o casi todas ya son autónomas también, pero ustedes también tienen comunicación con sus fiscales estatales y este es una parte muy importante que tenemos que desarrollar conjuntamente para poder pues disminuir la impunidad, que finalmente es una tarea también de todas las de los tres poderes, del Ejecutivo, de la Fiscalía con su autonomía, del Legislativo también y también del Poder Judicial, que no puede hacerse a un lado en este proceso. Y aquí no hay división política, no hay politiquería que valga, tenemos que caminar juntos en este proceso. Y la última es la coordinación. Y la coordinación, si me lo permiten, empieza por el Gabinete de Seguridad. Esta es una solicitud muy respetuosa a todos y a todas. Atiendan diario el Gabinete de Seguridad. Si la autoridad que ha sido elegida por el pueblo no atiende personalmente el gabinete todos los días, es difícil coordinar a todas las fuerzas. El gabinete no solamente es una presentación del parte policíaco del día anterior, es la estrategia, es la coordinación general de la estrategia. Y para que haya coordinación general de la estrategia, pues tiene que haber una cabeza. Y no hay nadie mejor que ustedes que conozca su estado. Y para eso están todas las fuerzas federales, para apoyarles, ayudar y además hacer lo propio. Pero las y los gobernadores deben de asumir esa responsabilidad. Con todo respeto, ahí donde el gobernador o gobernadora está al frente, se nota. Ahí donde no se atiende, siempre hay problemas. Y uno puede pensar, y no lo digo muy respetuosamente, que con atender una vez a la semana es suficiente. No es suficiente. Hay que estar diario. Y que si sube la incidencia en una zona, cómo desarrollar estrategias para poder bajar los índices. Que si hay un problema que tiene que ser atendido por la Fiscalía General de la República y las fuerzas federales, sea la Secretaría de Seguridad, siempre vamos a estar
dispuestos desde la Presidenta de la República, el general secretario, el secretario de Seguridad, el secretario de Marina, para atenderlos en cualquier momento a la hora que haga falta. Pero es indispensable que ustedes asuman esa responsabilidad. La coordinación no se puede dar si no está la cabeza. Entonces es una respetuosa mensaje, un respetuoso mensaje, consejo de una abuelita, presidenta de la República. Así les digo, así digo en los mítines, porque ya ven que hubo un cómico que se burló, ¿no? Porque entramos a la presidencia y ese día dijo que llegó una ama de casa a Palacio Nacional, y entonces le dije: a mucho orgullo, ama de casa, soy mamá, soy abuela, soy ama de casa y soy presidenta de la República. No, es un consejo, un llamado a que gobernadores, gobernadoras atendamos de manera personal el tema de la seguridad. No es algo que se pueda delegar, no se puede delegar, es algo que hay que estar, hay que asumirlo responsablemente, y ahí donde requieran asesoría, apoyo, coordinación o al revés, para eso se requiere la coordinación. Por eso el cuarto punto es coordinación, porque es coordinación de la Presidenta de la República y los secretarios con los gobernadores y gobernadoras. Coordinación del Gabinete de Seguridad con la Fiscalía General de la República. Coordinación del Gabinete Federal con las fiscalías estatales. De ustedes con las fiscalías estatales. Con el Poder Judicial. Y no por eso se rompe la autonomía, pero se requiere coordinación. Coordinación entre la policía y la fiscalía, coordinación entre la policía y las policías de investigación de las fiscalías. Es decir, un solo equipo que evite las puertas giratorias, que fortalezca las capacidades de las instituciones y que permita pues dar resultados. Entonces, por eso hablamos de 4 ejes. Repito, atención a las causas con esta nueva acción que encabeza la Secretaria de Gobernación, fortalecimiento de la Guardia Nacional y de las policías estatales, inteligencia y investigación y la coordinación entre todas las instituciones. Yo creo que hemos ido ya prácticamente a todas las entidades, ya pronto estaremos, nos faltan muy pocas, ya este fin de semana vamos al sureste de nuevo y la próxima semana vamos a Chihuahua, a Sonora y a Sinaloa. Después creo que ya nada más nos quedan Nayarit y Tlaxcala, creo que son los últimos estados que nos quedan. Y en este proceso vamos a trabajar juntos. Tengan la certeza de que vamos a disminuir los índices delictivos. Yo estoy, cuando me preguntan si va a funcionar la estrategia, estoy convencida que va a funcionar. Lo probamos en la Ciudad de México, nos dio resultados y ya tenemos resultados en muchas áreas. Así que yo sé, y es el llamado final, que juntos y juntas, claro que vamos a poder. Muchas gracias a todos y a todas. Agradecemos el mensaje que nos ha dirigido la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Enseguida, la maestra Marcela Figueroa Franco realizará la clausura de la presente sesión ordinaria. Muchas gracias. Con el permiso de la presidenta, nos ponemos de pie para hacer la clausura oficial.
Siendo las 12:34 de este 10 de diciembre de 2024, se declara clausurada la 50ª sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública. A continuación, les solicitamos a todas y todos los presentes guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano. De esta manera, concluye la 50ª sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Se despide de ustedes la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Agradecemos a ustedes su amable participación, deseándoles pasen un excelente día. Se les invita a todas y todos los integrantes del Consejo Nacional de Seguridad Pública